Amén. Buenos días, hermanos. Los saludo en el amor del Señor. Sean bienvenidos a la clase del día de hoy. Que el Señor los bendiga muy grandemente. Bueno, me van a tener un buen tiempo aquí adelante dándole las clases. Me han designado para darle las clases a los alumnos mayores. Así que lo único que les voy a pedir, hermano, a ustedes, que oren por mí. Nada más que oren por mí, que me fortalezcan con sus oraciones, que me ayuden, y si cometo algún error, después me llaman así despacito al lado y me dicen: hermana, se equivocó en esto, por favor, ¿ya? No soy experta, ni lo voy a hacer, yo creo, nadie es experto, ¿cierto? Pero con la ayuda del Señor podemos hacer muchas cosas, amén. Y si obedecemos, como decía, no vamos a ser como Jonás, para que el Señor no me tire al mar, pero quiero ser valiente y servirle al Señor, solamente a Él. Amén. Gracias. Vamos a orar, vamos a ponerlos de pie, hermanos amados. Bendito Señor y Padre nuestro, te damos la honra, la gloria y la alabanza a ti por este día que nos has regalado. Un día más de tu amor, un día más de tu misericordia, un día más de tu perdón por intermedio de nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial. Gracias por cada hermano, Señor, que se puso en su corazón venir a esta clase, Señor bendito. Gracias, Señor amado, porque tú nos has acompañado hasta el día de hoy, Señor bendito. Gracias, Padre Celestial, por cada uno de ellos. Si ha venido alguno agobiado, triste, Señor bendito, con alguna enfermedad, Señor bendito, con algún problema, Padre Celestial, lo dejamos delante de tu presencia, Señor bendito. En el nombre de Jesús, Señor bendito, restaura nuestras vidas, Señor bendito, porque todos, Señor, tenemos algo, Padre Celestial, que tú nos debes restaurar, Señor. Fortalece, Señor bendito, y habla por intermedio de mí, Señor, que no sean palabras vanas, Señor bendito, sino que sean palabras que tú pones en mi vida, Señor bendito, y en mi corazón, para poder, Señor, dar esta lección del día de hoy, Señor bendito. Te alabo y te glorifico por lo bueno y maravilloso que tú eres en Cristo Jesús y Señor nuestro. Amén y amén. Ahí está la primera diapositiva, hermano. Le doy las gracias a mis hermanos que me apoyan, a nuestra hermana Florcita y a todos los hermanos que me apoyan en esta ayuda. Le doy gracias también al pastor, porque el Señor ha puesto en su corazón de que yo esté aquí por su gracia solamente, ¿cierto? Por su amor y su misericordia, y por todos los que conozco y están aquí delante, y cuántos más podemos hacer esto para el Señor, solamente para Él, ¿ya? Amén. Vamos a... ahí tenemos la primera diapositiva que dice: bienvenidos a la escuela dominical, clase de adultos salvos por Cristo. Estoy estudiando, hermano. Voy a aprender a hacer esto de a poquitito, pero lo voy a aprender. Así que por eso que les ruego, sigan orando por mí. Amén. Amén. Hoy día nos corresponde el capítulo 26 de Hechos. Pero vamos a dar ¿cuánto se llama? Una recapitulación del día de la clase de la semana anterior, ¿cierto? ¿Se acuerdan de lo que nos armó nuestro hermano Ricardo? ¿Alguien se acuerda de algo? Hermano, vamos a hacer las clases bien dinámicas, para que nosotros nos acordemos de lo que el hermano de la clase anterior nos podamos recordar, ¿ya? El hermano Ricardo nos habló de defensa de Pablo ante Agripas, ¿ya? Y Pablo dice que estaba en el capítulo 1, dice: entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo su mano, comenzó así su defensa: tengo por dicha, oh rey Agripa, que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. ¿Por qué Pablo tenía esa dicha en su corazón?
¿Se acuerdan lo que le dijo el hermano? Amén. ¿Ya? Pero también por otra cosa. ¿Alguien sabe por qué Pablo tenía la dicha de sentirse dichoso porque el rey Agripa lo iba a escuchar? ¿Alguien sabe quién era Agripa, hermana? Porque así iba a predicar la palabra. ¿Dónde? Fue mal Amén. Pero mire, yo les voy a contar quién era Agripa II. ¿Ya? El rey Agripa II. Originalmente se llamaba Marco Julio Agripa. Fue un antiguo gobernador de Judea durante la época del dominio romano. El rey Agripa tenía los territorios de Galilea, Iturrea y Traconitida. Agripa era hermano de Berenice, hagan la conexión, y de Drusila, recuerden quién era Drusila, y Mariana, padre Herodes Agripa I. ¿Se recuerdan quién era Herodes Agripa I? También era un malvado. Mire, yo quiero que escuchen bien esto, por eso que Pablo se sentía gozoso de que el rey Agripa lo escuchara. Agripa era experto en todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Como rey Agripa controlaba el tesoro del templo y las inversiones del sumo sacerdote. Era consultado por los romanos en asuntos religiosos de los judíos. Por eso que Pablo se sentía gozoso de que, dichoso de que Agripa lo escuchara, porque él sabía todo. Agripa sabía lo que los judíos intentaban y de las tradiciones de los judíos. Y Agripa ya se daba cuenta de que Pablo estaba acusando injustamente, estaba siendo acusado por los judíos injustamente. Además, aquí le dice que Agripa, controlaba el tesoro del templo. ¿Se dan cuenta el poder que tenía Agripa? Y dice que también las inversiones del sumo sacerdote. Recuerden que Pablo, en el capítulo 9, si no me equivoco, de Hechos, Pablo dice que él llevaba cartas del sumo sacerdote cuando él iba a Damasco, ¿cierto? Por ende, si llevaba carta del sumo sacerdote y llevaba personas a cargo de él, ¿quién tenía que, ¿cuánto se llama? ¿Cómo es la palabra? ¿Quién tenía que aportar o dar para que estas personas fueran a Damasco? Autorizar. Se supone que el sumo sacerdote también tenía que haberle entregado un poco de dinero, ¿cierto? Para sus gastos, para el viaje, no sé, ¿me entienden? Eso no sale especificado en la Biblia, ¿ya? Pero si Pablo iba con cartas del sumo sacerdote a buscar a los cristianos en todas partes donde estuvieran, era porque la inversión la hacían los sumos sacerdotes. Y Agripa tenía a cargo el tesoro del templo y las inversiones que hacía el sumo sacerdote. Entonces él tenía al sumo sacerdote totalmente controladito. ¿Ya? Entonces por eso que Pablo dice que él se siente dichoso de que él lo escuche. Porque la vida de Pablo y de Agripa estaban como unidas. Antiguamente, por la vida antigua que llevaba Pablo, cuando perseguía a los cristianos, ¿cierto? Hasta que iba camino a Damasco, que ahí fue la conversión de Pablo, ¿ya? Entonces, para que los quede claro, hermanos, ¿quién era Agripa? Y Festo le correspondía resguardar el orden en Judea y en Samaria. Por esto, Festo informó al rey Agripa sobre Pablo, a quien Félix había dejado preso. ¿Se acuerdan quién era Berenice? Era hermana y era esposa de Agripa. ¿Y quién era Drusila? Era la supuesta esposa que tenía el gobernador Félix, ¿cierto? ¿Se acuerdan que en una lección anterior yo se las dije? Y que era hermana de Berenice y del rey Agripa. ¿Se acuerdan que había una palabra que yo les dije que el rey Félix, eran 3 cosas que él tenía? ¿Qué es lo que eran? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué
¿Qué es lo que era el gobernador Félix? Amén. Era cruel, avaro, inmoral, ¿cierto? Era cruel, ¿por qué? Porque mató a unos judíos cuando se quisieron levantar contra el imperio romano, ¿cierto? Él los exterminó y el resto los metió a la cárcel por un golpe, como un golpe de estado que hubo con el egipcio que tomó el control en ese tiempo. Era inmoral porque él le había quitado la esposa a un príncipe sirio, ¿cierto? Él se la había robado. Este era tiene un nombre bien raro la niña. Espera. Drusila, ¿cierto? Esta niña era también judía. Ella sabía las costumbres de los judíos, ¿ya? Y era avaro porque él también siempre quería sacar algo de todos los presos que iban condenados para que él los llevara a la condenación, ¿cierto? Y él también tenía aporte de los sumos sacerdotes para que Pablo quedara encarcelado, ¿cierto? Si nosotros vemos la realidad de ese tiempo al que estamos viendo ahora, compare. Este es el tiempo de los romanos y este es el tiempo que estamos viviendo ahora. ¿Cuánta avaricia hay? ¿Cuánta inmoralidad hay? ¿Y cuánta crueldad hay, cierto? Hermano, yo amo a mi país. Yo amo mucho a mi país. Pero en estas condiciones a mí me da mucha pena mi país, cómo está. Y yo creo que muchos de ustedes también, ¿cierto? Porque nosotros no pensamos que nuestro país iba a llegar a esto. Pero recuerde que la palabra de Dios dice que vendrán muchas cosas más, ¿cierto? Pero tenemos que estar orando por nuestra nación. Tenemos que estar orando por nuestros gobernantes también. Bien, vamos a la lección del día de hoy. Ahí estamos, hermanos amados. Primero, quiero que hablen sus Biblias y vamos a repasar el texto que vamos a dar. No vamos a dar texto hoy día porque hay promociones, pero lo vamos a recordar porque dice mucho. Amén. Y está en Hechos 26, 18. Y quiero que se pongan de pie con lectura al Señor. Vamos a leer todo esto. Amén. Amén. Leemos Hechos 26, 18. 1, 2, 3. Para que se abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe es en mí perdón de pecado, herencia entre los santificados. Hechos 26, 18. Amén. Qué gran palabra dice esto, ¿cierto? Amén. Y vamos a Hechos 9, del 26, 9, que es la lección del día de hoy. Dice, vida anterior de Pablo. Amén. Leemos, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Cuando los mataron, yo di mi voto. Cuando los mataron, yo di mi voto. Aquí hay tres palabras que Pablo dice muy fuertemente, y yo quiero que ustedes me digan cuáles. Si ustedes leen el capítulo. Amén. Es bien cortita la palabra. ¿Cuántas veces sale la palabra yo en estos versículos? Hasta el 9. Yo di mi voto. Pablo dice 3 veces yo. Yo ciertamente había creído mi deber. Hace muchas cosas contra el nombre de Jesús.
de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. ¿A quién mataron que Pablo dio su voto? ¿Se acuerdan ustedes? A Esteban, ¿cierto? Pablo estaba ahí. Pablo estaba cerca de Esteban y veía como Esteban clamaba al Señor. Pablo se habrá conmovido. Dice que él recibió las ropas de Esteban. Y él dice, yo di mi voto. O sea, Pablo está reconociendo todo lo que él había hecho. Todo. Dice, yo una, yo dos, yo tres. Él no esconde nada delante del Señor, ni delante del rey Agripa, porque él estaba hablando delante del rey Agripa en ese momento. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros reconocemos nuestros errores? ¿Cuántas veces nosotros somos persistentes en decir, no, yo hice esto y yo hice esto? ¿Cuántas veces le pedimos perdón al Señor por todo lo que hemos hecho? A veces le decimos, sí, Señor, perdóname porque hoy día he pecado. ¿Cuáles fueron mis pecados durante el día? Mentí, robé. Usted me va a decir, pero hermana, somos cristianos, ¿cómo vamos a hacer eso? Pero a veces lo hacemos. Y decimos, no, después le pedimos perdón al Señor. ¿Cierto? Entonces Pablo le dice 3 veces al rey Agripa, yo hice esto, yo hice esto otro, y recibí, dice, poderes de los principales sacerdotes. Cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Él dice que se enfurecía, hermanos, que se descontrolaba, que él no era Pablo, ya era otra persona cuando veía a los cristianos, porque yo pienso en Pablo, de repente les tenía un odio a los cristianos que sobrepasaba su mente, yo creo. Por eso que dice que él se enfurecía, se descontrolaba cuando les decía que debían blasfemar contra Dios. ¿Y qué es lo que hacían los cristianos? Se quedaban callados. Entonces eso más los enfurecía a Pablo. Hay muchas circunstancias de nuestras vidas de repente que también nosotros hacemos eso. Preferimos quedarnos callados y no seguir adelante. Pero Dios nos dice que debemos confiar en Él. Debemos ir delante de sus pies. Debemos pedirles perdón. Amén. Y Pablo le vuelve a repetir al rey Agripa de que él iba con poderes de los principales sacerdotes. Me imagino a Pablo, hermano, en estos momentos voy a tomar el nombre del pastor. Yo voy a ir donde el pastor y le voy a decir, pastor, ¿sabe? Necesito cartas de recomendación suya para ir a la ciudad de Quilpué y voy a ir a perseguir a una de mis hermanitas. Qué tremendo sería, qué tremendo es escuchar esa declaración, porque Pablo fue así de los sacerdotes, a pedir cartas, para que él podía ir a Damasco y a muchas ciudades a perseguir a los cristianos, a hijos de Dios como usted o como yo. Ese era el Pablo anterior. Ese era el Pablo perseguidor de la iglesia. Ese era el Pablo que le irritaban los cristianos. Ese era el Pablo que se enfurecía cuando los cristianos no desertaban y no blasfemaban contra Dios. Ese es el Pablo. ¿Se parece a nuestras vidas anteriores? ¿Se parece a nuestras vidas anteriores, hermano? A lo mejor usted me va a decir, no, yo no hacía esas cosas, pero no hacía esto otro, pero tampoco queríamos aceptar a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas.
¿Sabe cuándo? Le voy aquí a dar un poco de mi testimonio cuando yo conocí al Señor realmente. Bueno, mis abuelos eran cristianos. Mis abuelos por parte de mi mamá eran cristianos, eran pentecostales. Y a uno cuando nosotros íbamos de vacaciones, porque lo íbamos un mes a Calera, mis abuelas lo llevaban a la iglesia. Pero era como un juego de niños para nosotros, porque después nosotros regresábamos a nuestra casa y ya de vez en cuando mi abuela los venía a visitar. Pero mi abuela siempre nos dijo que nosotros estábamos en su promesa, porque en la promesa de Dios, porque éramos sus únicas nietas, mi mamá era hija única. Y aunque usted no lo crea, mi mamá tuvo muchos hijos, no lo voy a decir porque se van a matar de la risa. Bueno, tuvo 15 hijos. Somos 15 hermanos. Entonces mi mamá los llevaba de mi abuelita, y mi abuelita siempre los ungía y nos llevaba a la iglesia, y nosotros íbamos a la escuela dominical, a las escuelas bíblicas, porque íbamos en el verano para allá. Y ella siempre nos dijo que nosotros estábamos en la promesa. Y yo creo que muchas veces acepté al Señor en mi corazón cuando niña, pero después no seguí adelante. Y en una situación pasó algo en la familia de mi esposo y vino mi cuñado a Estados Unidos, el hermano mayor de mi esposo. Y él ya era cristiano allá en Estados Unidos, en la iglesia donde nosotros nos congregábamos antes. Y yo lo acompañé a la iglesia acá a Valparaíso. Entonces, el pastor le había pedido que diera la clase de escuela dominical. Y mi cuñado estaba dando la clase por el camino ancho y por el camino angosto, ¿ya? Y mi cuñado estaba dando la clase, estábamos todos sentados, y yo escucho una voz que mi cuñado me dice, Chabela, porque me dice Chabela, ¿tú por qué camino andas? ¿Por el camino ancho o por el camino angosto? Y yo lo veo así, que me dice, tú, Chabela, ¿por qué camino andas? ¿Por el camino ancho o por el camino angosto? Y yo pensando dije, bueno, no soy tan mala para andar por el camino ancho, ¿cierto? Pero tampoco me consideraba tan bonita como para andar por el camino angosto. Entonces mi cuñado dice, yo pensando que era mi cuñado, me dice, si tú eres fría o no eres caliente, yo te vomitaré de mi boca. Y yo vuelvo a escuchar esa voz que me dice, ¿sabes lo que uno vota cuando vomita? Y ahí yo acepté al Señor. Yo dije, Señor, te necesito en mi corazón. Yo entregué la vida al Señor en esa iglesia en Valparaíso, en el Cerro Barón, un 21 de diciembre. Y sabe, hermanos, que yo sentí cañones, trompetas y muchas cosas. Entraba el verano, siempre me acuerdo de eso. Y después, o los días después, yo vine a reaccionar y había llegado la Esmeralda. Pero Dios me dio el privilegio de sentir todo eso. Cuando nosotros salimos de la escuela vacacional, yo le pregunto a mi cuñado, ¿por qué te dirigiste a mí? ¿Por qué me dijiste eso? Y mi cuñado me dice, yo no te hablé. Yo no te hablé. Luchín, le digo yo, tú me apuntaste y me dijiste por qué camino andas. No, cuñada, me dice, yo no te dije eso. Dios hace como quiere, ¿cierto? En el tiempo que Él quiere y en la hora que Él quiere. Amén. Esa fue la vez que el Señor tocó mi corazón y yo le entregué la vida hasta el día de hoy. Amén. Le doy gracias al Señor por eso. Esa era mi vida antigua. Ahora Pablo dice que vamos a ver su conversión. Pablo relata su conversión de los capítulos 12 en adelante. Amén. ¿Leemos, hermanos? Del capítulo 12 en adelante. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía el rey yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Y ahí Pablo vuelve a decir
que él iba, ¿cierto?, en comisión, ¿cierto?, a Damasco con poderes de los principales sacerdotes. Si ustedes se recuerdan, el día de ayer hizo mucha calor, ¿cierto? Y a mediodía hacía un calor que nadie lo soportaba, ¿cierto? Y si usted salía, el sol no te dejaba ver. Cuando uno usa lente, el sol es terrible, hermano, porque el reflejo del sol no te deja ver. Yo hace un año me compré estos lentes. Siempre me compro con pantalla protectora y todo, pero estos lentes me salieron malísimos. No sé si la niña le puso pantalla protectora, pero yo ves que salgo con sol, no puedo ver y tengo que ponerme lentes oscuros, porque me lloran los ojos y todo. Entonces yo pienso, cuando Pablo dice que al mediodía vio una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, o sea, tiene que haber sido, gloria a Dios, ¿cierto?, muy potente para que él ni siquiera pudiera fijar los ojos. Yo creo que Pablo estaba así y por eso que cayó a tierra, porque la luz no lo dejaba ver ni a él ni a los que iban con él, porque la palabra dice que él y los que habían con él vieron esa luz y oyeron la voz. Dice claramente, ¿cierto? Dice, sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Qué tremendo, ¿cierto? Que el Señor te declare diciendo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora a Pablo le decían eso. Pablo primero dijo, yo hice esto, ¿cierto? Ahora el Señor le dice a Pablo, tú me estás persiguiendo a mí. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y yo creo que Pablo se puso a pensar, pero si yo no te persigo a ti, yo persigo a los que voy a buscar a Damasco, yo persigo a seres humanos comunes y corrientes. Yo pienso, no sé, en mi mente que Pablo pudo haber pensado así, ¿cierto? Como ser humano. Yo no te conozco, yo no te persigo a ti, pero el Señor le declara, ¿cierto? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando nosotros, hermanos amados, estamos ocupados en algo, vamos a poner nuestro trabajo, cuando alguien nos manda a hacer algo, ¿lo hacemos a media o lo hacemos bien? Cuando nuestros jefes lo mandan a hacer algo, o lo hacemos de repente a regañadientes. Tratamos de hacer lo mejor posible, ¿cierto? Y si no es lo mejor, es mejor, ¿cierto? Cuando el Señor le dice a Pablo, dura cosa te es dar contra el aguijón, goces contra el aguijón, ¿qué le quiere decir? La razón o un poder mayor, a quien trata de resistir a una fuerza a la que no se puede vencer. Hermano, me dio la lección. ¿Por qué? Hermano, justo se lo iba a decir. Bueno, pero no importa. Gracias al Señor. La palabra dice así. ¿Qué significa dar goces contra el aguijón? Significa alude a quien porfía contra la razón, a un poder mayor, a quien trata de resistir a una fuerza que no se puede vencer, hermanos. Amén. Gracias, hermano Rodrigo. El hermano Rodrigo lo dijo primero, ¿eh? Así que él tiene un 7 hoy día. Dice que es goces, dice que es quien porfía contra la razón. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido porfiados y queremos hacer lo que nosotros decimos? Y no queremos ceder en muchas cosas, ¿cierto? Amén. A mí me pasa muchas veces. Y dice, quien trata de resistir
a un poder mayor, quien trata de resistir a una fuerza que no se puede vencer. El Señor es así, no lo podemos vencer. Recuerde que el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente y nuestras actitudes. Entonces, ¿cómo lo vamos a desafiar si Él los conoce? La palabra de Dios dice que Él nos creó a su imagen y semejanza, ¿cierto? Y cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, somos hijos de Dios. Entonces somos herederos de su trono, ¿cierto? Bendito Padre Celestial. Te damos gracias por ello. Entonces, hermanos amados, aunque usted quiera resistirse, no lo va a poder hacer. Porque la fuerza que tiene el Señor es un poder que no se puede vencer. Humanamente nosotros no lo podemos vencer y nunca lo vamos a poder vencer. ¿Amén? El Señor es el que cumplió. ¿Y qué significa aguijón, hermano Rodrigo? Por favor. Esta palabra también alude si lo juntamos, dura cosa te da cosas contra el aguijón. Se refiere que los animales de carga, ¿cierto?, llevan un rumbo, pero cuando uno de esos dos animales se desviaba del rumbo, claro, los pinchaban. Entonces también va ahí y entre más pateaba el animal para poder resistir, más se pinchaba, entonces más se hacía daño. A eso se refiere con dar cosas contra el aguijón. ¿Y qué es lo que hacía Pablo? Resistir la presencia del Señor. Y el Señor lo picoteaba. Pero miren lo que dice en aguijón con respecto a los animales. Dice aguijón, órgano punzante, como decía nuestro hermano Rodrigo, generalmente con veneno, que tiene en el abdomen algún arácnido, que son las arañas, como escorpiones, y algunos insectos, como las abejas. ¿Ya? Y miren lo que pasa si uno no se saca este aguijón, científicamente, no bíblicamente. Pero si lo llevamos a la realidad, miren lo que pasa. ¿Qué pasa si no se saca el aguijón? Los científicos indican que si no se saca el aguijón, corre el peligro de ser atacado por un enjambre de abejas. ¿Por qué dirá usted? O otro insecto, atraído por una señal de alarma que emiten los componentes químicos que tiene al liberar el aguijón la abeja. Imagínese si usted se queda con la pinchazo, espérame hermanita, ¿ya? Se queda con el pinchazo de la abeja, ¿ya? Se queda con el aguijón adentro. Y usted trata de sacarlo y resulta que el aguijón tiene como unas patitas que se va introduciendo cada vez más hacia adentro. Cuando uno lo trata de sacar, por eso que los científicos también dicen de que usted no puede meter pinzas, sino que tiene que hacer esto. A ver, con una tarjeta o con un papelito duro, tiene que raspárselo, porque así esas patitas se juntan y sale hacia arriba, ¿ya? Pero no tiene que ponerle pinza ni sacarlo con una aguja, nada, porque esto se va a ir introduciendo más hacia el interior. Hermana Margarita. Es terrible porque duele todo el cuerpo. A mí me picharon 2 veces de la abeja. Y es un dolor que uno no puede explicar. Y cuando se lo saca, sigue doliendo. Pero cuando pincha, es horrible. O sea que es terrible el dolor que se siente en el cuerpo. O sea que Pablo decía, el dolor en todo su cuerpo era terrible, ¿cierto? Gracias, hermana Margarita. Es terrible el pinchazo de la abeja. Nuestro hijo es alérgico a eso. Y una vez, yo lo supe porque una vez lo llevamos a la piscina, un paseo de curso, y le pinchó una abeja. Y gritaba terrible. Y vino el profesor que estaba con nosotros y le echó mostaza, porque era como lo más cerca que teníamos. Porque después el doctor nos dijo que podíamos haberle echado vinagre o limón, porque eso contrae el aguijón. Así que, hermano, pero recuerde que si no saca el aguijón, los productos químicos que tiene el aguijón, hermano, puede atraer más abejas y puede ser usted atacado. Pero veámoslo ahora en la vida espiritual. ¿Qué puede significar esto? ¿Alguien me puede dar una opinión? Levanten todos la mano, los varones, las damas. Bien. Hermanos, si nadie quiere hablar, no importa. Esto significa en nuestra vida espiritual, hermano, que cuando nosotros pecamos
siendo cristianos, este aguijón se va duplicando. Nuestros pecados se van duplicando, ¿cierto? Y va doliendo cada día más y va penetrando más en nuestra alma y en nuestro espíritu. Y tenemos menos comunión con Dios. Porque cuando yo peco, ya no tengo comunión con Dios. Si sigo pecando, menos comunión con Dios. Y si sigo pecando, me aparto de Dios. Esto significa un aguijón en nuestras vidas, hermanos amados. Que el Señor tenga cada día misericordia de nosotros. Pero la palabra de Dios dice que claramente afirma que el aguijón es un mensajero de Satanás, ¿cierto? Como le decía yo, ¿cierto? Son los pecados que de repente nosotros tenemos y que no debemos tenerlos en nuestros corazones. Dios nos permite. Hermana Pamela, voy para allá, para que todos los escuchen mejor. Buenos días, mis hermanos. Es que yo quería contar de un testimonio de una persona que en alguna oportunidad me decía que me dijo, tal persona tiene problemas con el matrimonio aquí y allá, y me pidió que si yo pudiera ser testigo. Entonces yo le pregunté a la persona, ¿testigo de qué? No, es que aquí, que allá. La cuestión era que la persona iba a testificar en falso. Entonces yo le digo, pero es que como cristiana no puede hacer eso. Y me dice, pero es que es por un bien. No, le dije yo, porque Dios no se va a bajar de su santidad. Dios no se baja. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque nosotros podemos pecar todos los días, que nos enojamos, esos pecados que de repente se salieron, ¿ya? Pero hay otros que hacemos con conocimiento, y ahí está el peligro. Porque si no nos arrepentimos de eso, pasa lo que usted dice, que se nos inserta y se nos inserta el aguijón, empiezan a pasar cosas, empiezan a sucedernos cosas que uno dice, ¿pero por qué? Porque tienes que confesar y arrepentirte, o sea, tiene que ser como cuando uno se saca el aguijón, ¿qué es lo que quedaba, dijo la hermana Margarita? El dolor. Así tenemos que sentir esa angustia, esa congoja, ese dolor, que cuando yo pido perdón, sale. Se los digo, mi hermano, porque me llamó mucho la atención que la persona pensara así, una persona con años de evangelio, pero Dios no se baja de su santidad por culpa de nosotros, mi hermano, tengamos claro eso. Gracias, hermana Paulina. El Señor los bendiga, hermanos, y el Señor los salve de poder hacer cosas que no le agradan al Señor, ¿cierto? Entonces el Señor le dice a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar voces contra el aguijón. Entonces dije, Señor, ¿quién eres? Señor, y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y aquí viene otra parte importante que el Señor le dice a Pablo. Le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. Aquí vamos a la parte que decía la hermana testigo, ¿cierto? Cuando uno es testigo de algo, uno tiene que tener claridad lo que va a decir. Porque recuerde que cuando uno va a donde un abogado y el abogado te lleva delante del juez, se supone que uno no debería mentir al juez, ¿cierto? Pero hay muchos que lo hacen. Ahora lo hemos comprobado con todas estas noticias que salen, ¿cierto? En adelante. Entonces el Señor le dice a Pablo que primero va a ser ministro, ¿cierto? Ministro de su evangelio, ¿cierto? Él va a llevar la palabra de Dios a toda criatura y delante de reyes y de nosotros que éramos antes, gentiles, ¿cierto? Gentiles. Entonces le dice que él va a ser ministro y testigo de las cosas que has visto. Y en estos momentos Pablo solamente había visto el reflejo de Dios, ¿cierto? La luz de Dios, y había escuchado la voz de Dios, ¿cierto? 3 cosas había visto Pablo en estos momentos. Y aquí el Señor le dice otra cosa. Librándote, le dice, por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas
que me apareceré a ti. O sea, el Señor le da una promesa que se va a volver a aparecer ¿cierto? Que le va a revelar cosas importantes, ¿cierto? Que Pablo va a ser el ministro que el Señor quiere que sea y el testigo que Él quiere que sea, porque Pablo va a tener que hablar la verdad de las cosas del Señor. Y dice aquí, librándote de tu pueblo. ¿De quién estaba Pablo? ¿Quién lo estaba persiguiendo? ¿Quién estaba persiguiendo a Pablo? Su pueblo lo estaba persiguiendo, ¿cierto? Lo había golpeado, lo habían maltratado, lo habían injuriado, ¿cierto? Habían dicho mentiras sobre él, que estaba en contra de la ley de Moisés, que estaba en contra del rey de Roma y que, ¿cuánto se llama? Estaba llevando a inmundo al templo, ¿cierto? De muchas cosas estaba siendo injuriado Pablo. Entonces le dice que él iba a ser librándote de tu pueblo, le dice, y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Porque muchos gentiles tampoco iban a aceptar la palabra de Dios por intermedio de Pablo. ¿Por qué? Sabían su pasado, ¿cierto? Sabían que perseguía a la iglesia, ¿cierto? Porque Pablo, más adelante se va a ver, hermano, le voy a tomar un poco la palabra de la clase que viene a la hermana, dice que cuando el Señor le dice a Pablo que entre a la ciudad, ¿cierto? Y que vaya a donde un tal Ananías, Ananías le dice al Señor que no quiere. Porque él conoce lo que hacía Pablo, que perseguía a su iglesia, que los maltrataba, que los mataba por orden de los sacerdotes. Entonces el Señor le dice a Ananías, anda, porque, y le vuelve a repetir que él iba a hacer cosas para él, ¿cierto? Amén. Librándote de tu pueblo, dice, y de los gentiles a quien ahora te envío. Nosotros, hermanos, recibimos la palabra de Dios por intermedio del evangelio de Pablo, ¿cierto? Amén. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Pablo predicó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a toda criatura, ¿cierto? Amén. Y a la que te envío. Y ahora viene lo más importante, pues, hermano, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para que se conviertan. ¿Algunas hermanitas tienen por ahí un texto bíblico? ¿Amén? ¿Hermana? Tengo Segunda de Crónicas, capítulo 7, del 14 al 15, que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atento mis oídos a la oración en este lugar. Amén. Gracias, hermana Alejandra. Amén. El Señor nos dice claramente en esta palabra, ¿cierto?, lo que va a pasar con nosotros, ¿cierto? Dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Y quién es la luz, hermanos amados? Cristo. ¿Qué se le apareció a Pablo? ¿En forma de qué? De luz, de una luz radiante, dice que sobrepasaba la del sol. Era una luz extraordinaria, ¿cierto? De Satanás a la luz eterna. Y aquí tengo otro versículo que nuestra hermanita le va a leer acá. Romanos 6, 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis para vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para que recibáis la dádiva del Señor, ¿cierto? Y tengamos vida
eterna. Amén. Y dice, la luz de la potestad de Satanás a Dios para que recibáis por fe, que es en mí, perdón de pecados. ¿En quién recibimos perdón de pecados, amados? No escucho. En Jesucristo, siento. Y herencia entre los santificados. Amén. Dice, las tinieblas es oscuridad, Satanás. Luz es Cristo, ¿cierto? Potestad es autoridad, poder, dominio o facultad que tiene alguien sobre una persona. Ese es Satanás, ¿cierto? Satanás tenía dominio sobre nuestras vidas, pero Cristo ahora tiene dominio sobre nuestras vidas y nos da salvación, nos da perdón, nos limpia con su sangre preciosa, ¿cierto? Santificados, dice, santificados por el Señor. Amén. Amén, hermanos amados. Y para finalizar, porque estamos casi en la hora, le voy a leer algo que encontré de un autor y dice así. ¿Cuál es la idea central de Hechos 26? ¿Por qué Jesús es el héroe de la historia de Pablo? Su vida se centra en el mensaje de la cruz, en el cual es ofensivo para algunos, pero para otros es increíble, ¿cierto? Para algunos es ofensivo hablar de Cristo, pero para nosotros es increíble, ¿cierto? Para los demás, a pesar de todo, Pablo se centra en Jesús, en la eternidad que Cristo ofrece y no en las consecuencias temporales. De esta vida, todo es acerca de Cristo. La cruz es acerca de Cristo, hermano. Y la vida de Pablo, después de su conversión de la ida a Damasco, hermano, es solamente Cristo. Él quería que todos conociéramos al Cristo que a él se le había aparecido. Que todos nosotros rindiéramos nuestras vidas al Cristo que él había recibido. Y Pablo, el Señor sabía que íbamos a tener problemas. Y aquí se los dice, que lo iba a librar de su pueblo y de los gentiles. Hermanos, nosotros no estamos libres de pecado. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Que Él ha vencido al mundo, ¿cierto? ¿Cierto? Y que tendremos problemas, tendremos dificultades, en el mundo tendremos aflicciones, tendremos dolores, pero ¿qué es la promesa que nos deja? Que Él, ¿qué es lo que hizo Él? Él venció. ¿Qué es lo que hizo Él, hermanos? Él venció al mundo. Amén. Él venció al mundo y nosotros tenemos que tener esa certeza que Cristo venció. Y Cristo también padeció, hermanos. Cristo sufrió todo lo que nosotros sufrimos. Por algo, Él sabe lo que nosotros padecemos, porque Él sufrió lo que nosotros podemos sufrir. Pero no vamos a sufrir lo que Cristo sufrió. No, de ninguna manera. Ningún ser humano va a sufrir lo que Cristo sufrió humanamente. Amén. Porque Él incluso en la cruz del Calvario dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero el Señor no podía acercarse, su Padre no se podía acercar porque Él llevaba en su cuerpo todos los pecados de nosotros, hermanos amados. Yo creo, no sé, yo siento el dolor de su Padre, decía yo, cuando leía esa palabra, decía, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? La angustia que tiene que haber tenido Jesús y el dolor que tiene que haber tenido su Padre, ¿cierto? Al mirarlo solamente. ¿Por qué no se podía ni siquiera acercarse cuando nuestros hijos se caen, no tienen algún problema, están enfermos? Uno va y se acerca, ¿cierto? Los acurruca, ora por ellos, le da cariño, ¿cierto? Pero el Padre no podía acercarse a Él porque Él llevaba nuestros pecados, nuestros delitos. Y Dios solamente quería agradar a la humanidad. Dios nos había hecho a su imagen y semejanza, hermano. Y nosotros, seres humanos, cometimos el gran pecado y nos apartamos de la presencia del Señor y tuvo que venir Cristo para poder tener un puente. Cristo es el puente, es el Cordero inmolado, es el Cordero Santo, sin mancha ni arruga, que fue delante del Padre, y Él intercede por cada uno de nosotros, hermanos. Nadie más, ninguna cosa más intercede por nosotros. Él está 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días del año, intercediendo por cada uno de nosotros delante de la presencia del Señor. Pongámonos de pie, hermanos amados.
y vamos a buscar en nuestras Biblias el Hechos 26, 18. Los vamos a leer solamente nosotros porque no va a haber texto hoy día, para que tengamos claro de lo que el Señor hizo por nosotros. Amén. Amén. 1, 2, 3. Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26, 18. Amén. Vamos a orar, hermanos amados. 2 minutitos. Bendito Señor y Padre Santo, te damos la honra, la gloria y la alabanza a ti por este día, Señor hermano. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre Santo, que estuvieron hoy día, Padre Celestial, que esta lección, Señor bendito, así como me ayudó a mí, Señor bendito, me fortaleció, me guió, Señor bendito, pueda ser guiada también la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor bendito. Fortalece, Señor, cada una de las familias que está representada aquí, Señor bendito. Ámale, Señor bendito. Bendícela, Señor. Acurrúcala bajo tus alas, Señor bendito. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermano, y gracias por escucharme. Amén. La ofrenda, hermanos amados. Perdón. Hermanita...